prisión de Jesús. Los alguaciles tenían siempre a Jesús atado con las cuerdas, pero no pudiéndole hacer atravesar el torrente a causa de una obra de albañilería que había al lado opuesto, volvieron atrás y lo arrastraron con las cuerdas hasta el borde. Entonces aquellos miserables lo empujaron sobre el puente, llenándole de injurias, de maldiciones y de golpes. Su larga túnica de lana, toda empapada en agua, se pegaba a sus miembros, apenas podía andar, y al otro lado del puente cayó otra vez en tierra. Lo levantaron con violencia, le sacudían con las cuerdas y ataron a su cintura los bordes de su vestido húmedo, en medio de los insultos más infames. No era aún medianoche cuando vi a Jesús al otro lado del Cedrón, arrastrado inhumanamente por los 4 alguaciles sobre un sendero estrecho, entre las piedras, los cardos y las espinas. Los 6 perversos fariseos iban tan próximos a él cuanto el camino se lo permitía, y con palos de diversas formas, a empujones, le punzaban, lloviendo sobre él los golpes. Cuando los pies desnudos y ensangrentados de Jesús se rasgaban con las piedras o los abrojos, le dirigían insultos llenos de cruel ironía, diciendo: «Su precursor, Juan Bautista, le ha preparado mal camino», o bien las palabras de Malaquías: «Envío delante de ti mi ángel para prepararte el camino», no tienen aplicación aquí, etc. Y cada burla de estos hombres era como una espuela para los alguaciles, que redoblaban los malos tratamientos con Jesús. Sin embargo, advirtieron que algunas personas se aparecían acá y allá a lo lejos, pues muchos discípulos se habían juntado al oír la prisión del Señor y querían saber qué sería del Maestro. Los enemigos de Jesús, temiendo alguna agresión, dieron con sus gritos señal para que les enviasen refuerzo. Distaban todavía algunos pasos de una puerta situada al mediodía del templo y que conduce por un arrabal llamado Ofel a la montaña de Sión, a donde vivían Anás y Caifás. Vi salir de esta puerta unos 50 soldados. Llevaban muchas hachas, eran insolentes, alborotadores, y a grandes voces anunciaban su llegada, felicitando a los que venían gozosos con su triunfo. Unidos ya a la escolta de Jesús, vi a Malco y a algunos otros aprovecharse del desorden ocasionado por el tropel para huir al monte de los Olivos. Cuando esta nueva tropa salió de Ofel, vi a los discípulos que se habían presentado a cierta distancia dispersarse. La Santísima Virgen y 9 de las santas mujeres, llevadas por su inquietud, fueron al valle de Josafat. Lázaro, Juan, Marcos, el hijo de la Verónica, y el de Simeón, estaban con ellas. Este último se hallaba en Getsemaní con Natanael y los 8 apóstoles, y había huido delante de los soldados. Se oían los gritos y se veían las luces de ambas tropas que se juntaban. La Virgen perdió el sentido. Sus amigas se retiraron con ella para llevarla a casa de María, madre de Marcos. Los 50 soldados eran un destacamento de una fuerza de 300 hombres que ocupaba las puertas y las calles de Ofel, pues el pérfido Judas había dicho a los príncipes de los sacerdotes que los habitantes de Ofel, pobres obreros la mayor parte, eran partidarios de Jesús y que se podía temer que intentaran liberarlo. El traidor sabía que Jesús había consolado, enseñado, socorrido y curado a gran número de aquellos pobres obreros. En Ofel se había detenido el Señor en su viaje de Betania a Hebrón, después de la degollación de Juan Bautista, sanando a muchos albañiles heridos en la caída de la torre de Siloé. La mayor parte de aquella pobre gente, después de Pentecostés, se adhirió a la primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se separaron de los judíos y establecieron casas para la comunidad, se alzaron chozas y tiendas desde allí hasta el monte de los Olivos, en medio del valle. También vivía allí San Esteban. Ofel cubre una altura rodeada de muros, situada al mediodía del templo.
Este arrabal no me parece más grande que Dulmen. Los buenos habitantes de Ofel despertaron a los gritos de los soldados, y saliendo de sus casas, corrieron a las calles y a las puertas para saber lo que sucedía. Mas los soldados los empujaban brutalmente hacia sus viviendas, diciéndoles: Jesús, el malhechor, vuestro falso profeta, va conducido preso. El sumo sacerdote no quiere dejarle continuar el oficio que tiene, será crucificado. A esta noticia no se oían más que gemidos y llantos. Aquellas pobres gentes, hombres y mujeres, corrían acá y allá vertiendo lágrimas, o se ponían de rodillas con los brazos extendidos y clamaban al cielo recordando los beneficios de Jesús. Pero los soldados los empujaban maltratándolos, los hacían entrar por fuerza en sus casas y no se hartaban de injuriar a Jesús diciendo: «Ved aquí la prueba de que es un agitador del pueblo». Sin embargo, no querían ejercer grandes violencias contra los habitantes de Ofel por miedo de que opusieran abierta resistencia, y se contentaban con alejarlos del camino que debía seguir Jesús. Mientras tanto, la turba inhumana que conducía al Salvador se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se cayó de nuevo y parecía no poder andar. Entonces un soldado, compadecido, dijo a los demás: «Ya veis que este infeliz casi sucumbe. Si hemos de conducirle vivo a los príncipes de los sacerdotes, aflojadle las manos para que pueda apoyarse cuando se caiga». La tropa se paró, y los alguaciles desataron los cordeles. Mientras tanto, otro soldado compasivo le trajo un poco de agua de una fuente que estaba cerca. Jesús le dio las gracias y citó con este motivo un pasaje de los profetas que habla de fuentes de agua viva, y esto le valió 1000 injurias y 1000 burlas de parte de los fariseos. Vi a esos dos hombres, el que le hizo desatar las manos y el que le dio de beber, favorecidos de una luz interior de la gracia. Se convirtieron antes de la muerte de Jesús y se agregaron a sus discípulos. Vueltos a ponerse en marcha, llegaron a la puerta de Ofel, donde fueron recibidos por los lamentos de los habitantes, harto obligados por gratitud a Jesús. Los soldados apenas podían contener a aquella multitud que se precipitaba por todas partes. Juntaban las manos y arrodillándose exclamaban: «Soltad a ese hombre, soltad a ese hombre. ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos consolará y nos curará? Dadnos a ese hombre». Era un espectáculo doloroso ver a Jesús pálido, desfigurado, cubierto de heridas, el pelo en desorden, su vestido húmedo y manchado, arrastrado con cuerdas, empujado a palos y golpes, como pobre animal que conducen al sacrificio, preso entre alguaciles innobles y medio desnudos y por soldadesca grosera y soez, en medio de la multitud afligida de los habitantes de Ofel, que tendían hacia él las manos que curara de la parálisis, suplicando a los verdugos con la voz que él les diera, siguiendo con los ojos llenos de lágrimas a aquel a quien debían la misma luz. Cuando llegaron al valle, mucha gente de la ínfima clase del pueblo, excitada por los soldados y por los enemigos del Señor, se había unido a la escolta, maldiciendo e injuriando a Jesús, y les ayudaban a repeler y a insultar a los buenos habitantes de Ofel. Ofel está situado sobre una altura. En el sitio más elevado hay una plaza, a donde vi mucha madera. La escolta fue bajando después y pasó por una puerta que se abría en la muralla. Dejaron a la derecha un gran edificio, resto de las obras de Salomón, y a la izquierda, si no me equivoco, el estanque de Betesda. Después se dirigieron al occidente siguiendo una calle llamada Millo. Entonces volvieron un poco al mediodía, subiendo hacia Sión, y llegaron a la casa de Anás. En todo el camino no cesaron de maltratar al Señor. La canalla que venía del pueblo, aumentándose sin cesar, era para los verdugos de Jesús ocasión de renovar los insultos. Desde el monte de los Olivos hasta la casa de Anás, Jesús cayó 7 veces. Los habitantes de Ofel estaban llenos de espanto, de angustia, cuando un nuevo incidente vino a excitar su compasión.
llevada la madre de Jesús por las mismas mujeres a la casa de María, madre de Marcos, que estaba situada al pie de la montaña de Sión, por en medio de Ofel, conocida que fue, dieron nuevas muestras de dolor y de compasión, y se juntaban tan apretados alrededor de María que casi la llevaba la multitud. María estaba muda de dolor. Al llegar a casa de María, madre de Marcos, no habló hasta que vino Juan y le contó todo lo que había visto desde la salida del cenáculo. Después condujeron a la Virgen Santísima a casa de Marta, en la parte occidental de la ciudad. Pedro y Juan, que habían seguido a Jesús de lejos, corrieron a casa de algunos servidores de los príncipes de los sacerdotes que Juan conocía, para poder entrar en las salas del tribunal a donde su maestro fuera conducido. Estos hombres, amigos de Juan, eran una especie de mensajeros de Cancillería que debían correr por todo el pueblo para despertar a los ancianos y a otras personas convocadas para el juicio. Deseaban hacer un servicio a los 2 apóstoles, pero no tuvieron otro medio sino vestir a Pedro y a Juan con una capa igual a las suyas y que los ayudaran a llevar las convocatorias a fin de poder entrar enseguida con su disfraz en el tribunal de Caifás, donde estaban juntos soldados y falsos testigos, y del cual echaban a la demás gente. Los apóstoles se encargaron de avisar a Nicodemo, José de Arimatea y otras personas bien intencionadas, pues eran miembros del consejo, y de ese modo hicieron venir a algunos amigos de su maestro con quienes los fariseos no hubieran contado regularmente. Mientras tanto, Judas andaba errante como un insensato al pie de la subida donde termina Jerusalén por la parte del mediodía, entre los escombros y las inmundicias hacinados en este sitio. Medidas que toman los enemigos de Jesús. Anás y Caifás habían recibido inmediato aviso de la prisión de Jesús, y en su casa estaba todo en movimiento. Las salas estaban iluminadas, las avenidas tomadas, los mensajeros corrían por el pueblo para convocar a los miembros del consejo, los escribas y todos los que debían tomar parte en el juicio. Muchos habían permanecido en casa de Caifás para esperar el resultado. Los ancianos de las diferentes clases se juntaron también. Como los fariseos, los saduceos y los herodianos de todo el país se habían juntado en Jerusalén para la fiesta, y la tentativa contra Jesús había sido concertada de antemano entre ellos y el gran consejo, los que tenían más odio contra el Salvador fueron convocados, con orden de juntar y de traer para el momento del juicio todas las pruebas y testimonios que pudieran contra Jesús. Todos aquellos hombres perversos y orgullosos de Cafarnaúm, de Tirza, de Nazaret, etc., a quienes Jesús había dicho muchas veces la verdad en presencia del pueblo, se hallaban juntos en Jerusalén. Estaban llenos de odio y sedientos de venganza, y cada uno buscaba entre la gente de su país, que había venido a la fiesta, a algunos que a precio de oro quisieran presentarse como acusadores de Jesús. Pero todos, excepto algunas mentiras palpables, se concretaban a repetir las acusaciones sobre las cuales Jesús los redujo tantas veces al silencio en sus sinagogas.